Los invito a hacer la lectura del Evangelio de este domingo 28 del tiempo ordinario ciclo A. Nos encontramos avanzando en el Evangelio según San Mateo. Esta vez tenemos para la liturgia el capítulo 22, versículos 1 al 14. La primera nota que nos muestra el texto es la de la acción de Jesús usando el don de la palabra. Por tanto, se trata de una unidad discursiva. La característica de este discurso es que Jesús habla de nuevo en parábolas. Esto nos conecta directamente con los capítulos 13, 24 y siguientes, donde Jesús habla en forma de parábolas en torno a la siembra. Luego el capítulo 18, versículos 23 y siguientes, donde se habla de el ajuste de cuentas. Y por último tenemos esta parábola en la cual podríamos hablar de un banquete de bodas, con la del domingo anterior que se hablaba también de la vid. Una característica mayor que encontramos es que Jesús está hablando en comparación del reino de los cielos y lo compara con un hombre rey. Este hombre rey, que nos sirve de ambientación, también lo encontramos en el capítulo 18, versículo 23. Esto nos hace ver como un itinerario que vemos en el Evangelio de Mateo. Desde la siembra, el ajuste de cuentas, la vid, que es el lugar de trabajo, y un banquete donde ya se está celebrando este reino de los cielos. Podríamos decir que el texto lo dividimos en dos momentos y un tercer momento conclusivo. El primer momento es el del llamado. El rey llama a los invitados a una boda, la boda de su hijo. Este invitar también lo encontramos en el capítulo 25, versículo 10, luego, lo cual nos hace ver que es en esta parte final del Evangelio donde se trata de una invitación a una boda. Por tanto, estamos ante un contexto escatológico del Evangelio de Mateo. De igual manera, la boda o la fiesta de bodas, de matrimonio, es simbólico y representa ya el contexto vital del Nuevo Testamento, de las comunidades cristianas, a diferencia del contexto vital del pueblo de Israel que se representa por la vid. Es interesante relacionar que la boda también se contextualiza con el capítulo 25, donde habla de las doncellas sensatas y las necias que no estaban preparadas para entrar precisamente a la boda. Entonces, otra expresión característica es la de los siervos de ese rey, que son enviados. Acá 3 veces se mencionan, en el capítulo 21 también se mencionan 3 veces, y de nuevo en el capítulo 25, versículo 14 y siguientes, se mencionan estos siervos, cuando se habla de la parábola de los talentos. En relación con el llamado a los invitados, encontramos algunas actitudes. La primera, no quisieron ir, no quisieron. En segundo lugar, cada uno, al ser invitados de nuevo, se va a hacer sus propias actividades o a maltratar y a asesinar a los siervos de aquel rey. La conclusión de esta primera parte es que el rey se llenó de cólera. No es un verbo activo, no es que se encolerizó, sino que fue lleno de cólera. ¿Por qué? Por la acción de los invitados. Esto nos da una idea también acá teológica de Dios. Dios no se encoleriza, sino que reacciona en relación con la actitud humana. Sobre todo es una mirada de compasión, misericordia y perdón. Tenemos una palabra única o una expresión única acá en Mateo, y es la de los soldados de aquel rey que son enviados a destruir los poblados de los invitados. Solamente la veremos repetida en el Nuevo Testamento en el capítulo 19 del Apocalipsis 2 veces. Luego es una expresión muy característica. La segunda negación que vemos en relación con la primera, que no quisieron ir los invitados, se pone en boca del rey, que dice que esos invitados no eran dignos. Veamos cómo se abre y se cierra con esta negación. La palabra axios, que significa digno o meritorio, también es empleada a nivel de valores. El tratado de axiología es un tratado filosófico sobre los valores. Luego podríamos aquí
tener una connotación más que de dignidad y de ser meritorios, podríamos hablar de valores que permiten ir a esa boda. La segunda parte ya se abre con la invitación no a los invitados, porque ya habían sido excluidos, sino a tomar otros caminos, otros destinos totalmente diferentes a los ya señalados, para que los siervos vayan a buscar a cualquier persona que encuentren por esos caminos. Es interesante este llamado. Y es también valioso resaltar que los que son invitados pueden ser buenos o malos, poneros, agatos. Dos expresiones contrastantes también desde la perspectiva de pecado, de justicia, de bien o de mal en la Biblia. Pero lo interesante es que todos son congregados, todos son reunidos, todos hacen parte de la misma invitación. ¿Cuál es la conclusión de esta segunda parte? Que el rey entra y ve, observa a un hombre, así como él, que es un hombre que no está vestido con el vestido de boda. Esto contrasta con los dos nos anteriores, el no eran dignos y el no quisieron ir. Este no está vestido con vestido de bodas. Luego, ya como parte del desarrollo de esta boda, se cambia el concepto siervos por el concepto servidores o diáconos. Es interesante el texto griego acá, donde no se habla de luz, no se habla de negación, sino que se habla de oscuridad y de ser expulsados fuera. Luego, este contexto exegético nos va a hablar es de la comunidad, ya no solamente de la parábola de asistir o no asistir, sino de estar dentro o estar fuera de la comunidad. ¿Cuál es la conclusión de toda la parábola? Que los llamados son muchos y los elegidos son pocos. Por tanto, es una nueva mirada sobre el reino de Dios que exige un proceso, según lo vimos con los 3 textos de parábolas. La primera, se siembran las simientes de ese reino de Dios. En segundo lugar, debe haber una revisión constante, como el llamado a cuentas. Y tercero, hay una consolidación. El resultado que nos da, pues se va a ver marcado por la respuesta que den los invitados o los creyentes, los cristianos, a este reino. No querer, no tener los valores propios del reino de Dios o no asumir la propia y la necesaria condición nueva del reino de Dios. Por tanto, para concluir, al reino de Dios son llamados todos, pero no todos somos elegidos. ¿Por qué? Porque entrar en el reino de Dios es una opción de vida. Muchas gracias.